Hola, ¿qué tal? Antes que nada quiero agradecerles por haber adquirido este video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a crear esta composición. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero es crear un archivo nuevo con las siguientes medidas de 1680 por 2050 y una resolución de 300 por si queremos imprimir esta imagen. Damos OK. Vamos a presionar control 0 para que se ajuste al tamaño del lienzo. Vamos a ir a la carpeta que les dejé, donde están todos los materiales, y vamos a seleccionar esta imagen que se llama cielo y la vamos a llevar a nuestra composición. La voy a hacer un poquito más ancha de los lados. La voy a poner por el momento en esta posición. Vamos nuevamente aquí a la carpeta de imágenes y seleccionamos la que se llama océano. Validamos. Vamos a ocultar por un momento estas dos capas, dejando visible únicamente la capa de océano. Vamos a ayudarnos de esta herramienta que es lazo poligonal y vamos a crear la siguiente selección para extraer el cielo, y nada más vamos a dejar visible lo que es la parte del mar y este pequeño barco que está aquí. Entonces trazamos una línea recta y vamos creando el siguiente trazado. Una vez que ya hayamos terminado, nos fijamos que se nos aparezca ese circulito donde indica que va a cerrar la selección. Damos un clic y se nos crea esta selección. Vamos a los iconos de aquí abajo y creamos una máscara de capa. Se nos va a aplicar al revés, entonces presionamos control I para que se nos invierta. Vamos a duplicar esta capa con control J. Vamos a presionar control T. Vamos a dar clic derecho y damos clic donde dice voltear horizontal. Validamos. Vamos a ocultar por un momento esta capa y vamos a acomodar la capa océano. La quiero en esta posición. Hacemos visible la copia y nuevamente acomodamos. Que nos quede de esta forma, y sobre la máscara de capa con un pincel redondo de bordes suaves con una opacidad de un 90%, que sea un color frontal negro. Pintamos por esta parte para que se nos combinen las dos imágenes. Una vez teniendo esto, nuevamente hacemos visible la capa de cielo y podemos acomodar a nuestro gusto. La voy a dejar en esta posición. Me voy a acercar un poquito presionando la tecla control más para el zoom y voy a corregir unas partes de este barco. Con un pincel redondo con un tamaño pequeño, por ejemplo de unos 10 píxeles más o menos, con un color frontal negro y estando posicionado sobre la máscara de capa. Vamos a corregir un poco en estas partes de aquí. Presionamos control 0 para que se nos vuelva a ajustar al tamaño de nuestro lienzo. Vamos a crear una capa nueva
y nos vamos a ir nuevamente aquí al pack de imágenes. Vamos a seleccionar esta que se llama montaña, la vamos a llevar a nuestra composición y la vamos a hacer un poco más pequeña. Para eso presionamos la tecla de Shift o Mayús para redimensionar a escala, más o menos en de este tamaño por el momento, y damos clic en validar. Vamos a utilizar la herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar todo lo que es el cielo. Nos vamos a el menú selección, modificar, contraer y ponemos 2 píxeles. Bueno, en este caso se me hizo de forma contraria, entonces para corregir esto vamos a selección, modificar y en vez de contraer elegimos expandir. Ahora ponemos 4 píxeles y ya se nos redujo 4 píxeles para que al momento de crear la máscara de capa pues no se marque la parte del cielo. Como se me puso al revés, presionamos nuevamente Control I para invertir y de esta forma quitamos el cielo y dejamos visible únicamente la montaña. Vamos a presionar Control T para hacer esta montaña más pequeña. Y la voy a poner de este lado derecho. Validamos. Y sobre la máscara de capa vamos a corregir unas partes de aquí de la imagen que al momento de recortar se nos quedó visible una pequeña línea. Que es esta que se ve aquí. Entonces con el pincel vamos a ocultar esa línea que se nos quedó. Bien, una vez que ya corregimos el problema, nuevamente presionamos Control T, hacemos esto un poco más pequeño. La voy a dejar en esa posición y sobre la máscara de capa nuevamente con el pincel redondo de color negro con una opacidad de 100%. Vamos a ocultar toda esta parte de aquí. Vamos a bajarle la opacidad al pincel, más o menos como por un 40%. Y seguimos pintando para ocultar esta parte. Y con eso vamos consiguiendo este efecto. Estando posicionado sobre la capa, damos clic derecho y damos clic aquí donde dice rasterizar capa. Vamos a presionar Control L para sacar los niveles y vamos a oscurecer un poco esta imagen. Entonces subimos esto un poquito, por ejemplo aquí al 10, damos clic en OK. Vamos nuevamente a la carpeta de imágenes y seleccionamos esta que se llama faro. La arrastramos y la llevamos a nuestra composición. La vamos a hacer más pequeña, nuevamente presionando la tecla de Shift para redimensionar a escala y que no se nos deforme esta imagen. Por ejemplo de este tamaño, validamos. Nuevamente utilizamos Control más para utilizar el zoom. Voy a acomodar este faro en esta posición. Nuevamente damos clic derecho estando posicionado sobre la capa y elegimos rasterizar capa. Presionamos Control U para sacar tono y saturación. Y le voy a bajar la saturación un poco. Por ejemplo así como por un 36, menos 36.
creamos una máscara de capa y nuevamente con el pincel, con un tamaño pequeño, color frontal negro y una opacidad más o menos de 50%. Vamos dando algunos clics aquí en la parte de abajo para que se nos vaya mezclando con la imagen de la montaña. Vamos a crear una capa nueva, nuevamente con un pincel redondo, pero ahora de color blanco y con la opacidad al 100%, con un tamaño pequeño más o menos como de 15 píxeles. Vamos a dar un clic aquí para crear ese círculo. Creamos una capa nueva y utilizando nuevamente la herramienta de lazo poligonal, vamos a crear la siguiente figura para simular lo que vendría siendo la luz que emite este faro. Rellenamos de color blanco. Para quitar la selección nos vamos aquí a menú selección y deseleccionar. Vamos al menú filtro y elegimos aquí donde dice desenfocar, desenfoque de gaussiano. Ponemos un radio de 8 píxeles, damos clic en OK. Vamos aquí a los iconos de abajo y creamos a esta capa una máscara de capa. Nuevamente con un pincel de color frontal negro, con una opacidad baja, más o menos como de un 35%. Vamos a dar algunos clics para desvanecer un poco en esta parte de aquí enfrente. Esta capa la dejamos con una opacidad de 50%. Le podemos bajar un poco más la opacidad a este pincel e ir dando algunos clics por esta parte para que se nos desvanezca un poco la luz que emite el faro, que nos quede más o menos de esta forma. Vamos nuevamente aquí a la carpeta de imágenes y seleccionamos esta que dice puente, la llevamos a nuestra composición, validamos y vamos a mover esto un poco hacia abajo. Lo voy a posicionar en la parte del medio y duplicamos esta capa con control J, presionamos control T, damos clic derecho y damos clic aquí donde dice voltear horizontal. Movemos esto hacia la izquierda, validamos y nuevamente creamos una máscara de capa a la capa de puente copia, nuevamente con un pincel de color negro. Vamos a subirle un poco la opacidad, más o menos como por un 50%, y vamos a pintar en esta parte de aquí para ocultar esta línea que se nos ve. Y de esta forma se van a ir mezclando las dos imágenes. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a utilizar nuevamente la herramienta de lazo poligonal. Vamos a acercarnos un poco, presionamos control más. Vamos a crear lo que viene siendo la luz de este foco. Entonces creamos un trazado por toda la parte de color blanco. Cerramos la selección y presionamos la tecla de Mayús o Shift para que nos aparezca este simbolito. Eso quiere decir que podemos continuar con la selección. Y vamos a seleccionar ahora de este lado.
Vamos a elegir un color amarillo, entonces seleccionamos de este lado un tono amarillo, por ejemplo este, y vamos a rellenar con el bote de pintura esta selección, control D para deseleccionar. Nos vamos al menú filtro, desenfocar, desenfoque de gaussiano, y nuevamente lo dejamos con un radio de 8 píxeles, damos clic en OK y ponemos esta capa en modo de superponer con la opacidad al 100% y vemos cómo ya se nos iluminó esta lámpara. Vamos a hacer lo mismo con la lámpara que tenemos de este lado, entonces en una capa nueva, bueno, lo pueden hacer en una capa nueva o si quieren lo pueden hacer en la misma capa. En este caso lo voy a hacer en una capa nueva. Nuevamente con la herramienta de lazo poligonal creamos la selección de este lado. Presionamos la tecla de Mayús o Shift y continuamos con la selección de este lado. Nuevamente con el bote de pintura rellenamos de color amarillo, control D para quitar la selección. Bueno, si lo están haciendo en la misma capa, primero deben de hacer la selección en todos los focos, rellenarlos del color amarillo y al final ya vendrían a poner el filtro de desenfoque gaussiano. Si lo están haciendo por capas independientes como lo hice en este momento, entonces sí pueden poner el color amarillo y después meterle el filtro, porque si no se aplicaría dos veces el mismo filtro en una sola imagen, digámoslo, y eso deformaría un poco el efecto de luz. Entonces nuevamente ponemos esta capa en modo de superponer y vamos a hacer lo mismo para todos los demás focos. Va a ser un poquito tardado, pero en unos 5 minutos ya lo habremos logrado. Voy a ir creando primero la selección en todos los focos y después voy a rellenar de color amarillo todos al mismo tiempo para que al final pueda aplicarle a todos el desenfoque gaussiano y no tenga que estar haciéndolo uno por uno. Recuerden, debemos tener presionada la tecla de Shift para que tengamos este simbolito de más y de esta forma poder ir creando selección. Bien, ya tengo la selección de todos estos focos del lado derecho, entonces con el bote de pintura solamente doy clic en uno y todos se rellenan automáticamente. Control D para quitar la selección. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque de gaussiano. Ponemos un radio de 8 píxeles. Damos clic en OK y esta capa la ponemos en modo de superponer. Vamos a hacer lo mismo ahora para los que tenemos del lado izquierdo. Entonces en una capa nueva volvemos a hacer lo mismo con la herramienta de lazo poligonal. Vamos a crear la selección, primero toda la selección en todos los focos y ya después rellenamos todos los focos al mismo tiempo y al final únicamente le ponemos el filtro de desenfoque gaussiano.
Bien, ya terminé con la selección. Ya terminé de crear la selección en los focos del lado izquierdo. Entonces nuevamente con el bote de pintura doy un clic dentro de la selección de cualquiera de estos para que se nos rellenen. Control D, quitamos la selección y nos vamos nuevamente a filtro. Podemos utilizarlo directamente como se quedó guardado. Entonces aquí ya aparece el desenfoque gaussiano. Y nuevamente ponemos esta capa en modo de superponer al 100%. Voy a seleccionar, bueno, en este caso yo hice 4 capas porque las primeras dos son de los primeros focos que están en forma independiente y las demás capas ya las hice de todos los focos. Pero para no tener tantas capas, entonces las selecciono y presiono control E para que se nos combinen todas. Vamos ahora nuevamente aquí al pack y vamos a seleccionar esta imagen que se llama flare. La llevamos a nuestra composición, la vamos a hacer un poco más pequeña, nuevamente presionando la tecla de Shift para redimensionar a escala. Voy a voltear esta imagen, entonces control T, clic derecho y voltear horizontal. Validamos. Voy a poner esta capa en modo de trama. Me voy a ir a filtro, desenfocar, desenfoque de gaussiano. Y en vez de 8 le voy a poner solamente 2 o 3 píxeles. Vamos a crear una máscara de capa. Y nuevamente con un pincel de color negro que sea redondo, con una opacidad de un 90 o 100%. Vamos a pintar para ocultar esta línea que se ve de este lado. Duplicamos esta capa con control J y con la herramienta de mover llevamos esto hacia el otro foco. Vamos a hacer un poco más pequeña. Nuevamente presionamos control J para duplicar la imagen. Y vamos a hacer lo mismo para cubrir todos los focos de este lado. Bueno, aquí nos manda un mensaje porque lo tenemos como filtro inteligente. Bueno, esta capa está en modo de forma inteligente. Entonces, para que no nos aparezca ese mensaje, damos clic derecho y elegimos rasterizar capa. Y ahora sí ya podemos manipular bien esta imagen. Conforme nos vamos alejando, vamos haciendo un poco más pequeña la imagen para dar ese tono de realismo, como si la luz se hiciera cada vez más lejana. Vamos a hacer un poquito más colorida esta luz principal. Entonces vamos a duplicar esta capa con control J para que se nos vean un poco más fuertes esas luces. Nuevamente vamos a la carpeta de imágenes, llevamos esta imagen que se llama flare. De igual forma la hacemos más pequeña. Le aplicamos el filtro, que ya lo tenemos aquí guardado, que era de 2 píxeles, y la ponemos en modo, bueno, primero clic derecho, rasterizar capa, y ahora sí ponemos esta capa en modo de trama.
Vamos a crear primero la máscara de capa y con el pincel vamos a ocultar estas líneas que se nos quedaron visibles alrededor de esta imagen. Bien, ahora sí, con la herramienta mover acomodamos esta luz de este lado. Vamos a duplicarla con control J para que se nos vea un poco más fuerte esa luz. Duplicamos esta capa, ya sea con control J o presionando la tecla Alt, y con el botón izquierdo del mouse jalamos y se nos crea un duplicado. Nuevamente voy a duplicar esta capa con control J. Voy a bajar un poquito la opacidad. Duplicamos y vamos a hacer lo mismo hasta terminar con todas las luces de este lado izquierdo. Una vez que hayamos terminado de poner todos estos flares, vamos a seleccionar todas estas capas desde el primer flare que pusimos hasta el último, presionando la tecla de Shift para que se nos seleccionen todas, y presionamos Control G para crear un grupo. En este grupo pues van a estar todas esas luces. Vamos a la carpeta de imágenes y vamos a colocar este avión. Yo lo voy a posicionar en esta parte de aquí arriba. Validamos. Vamos a acomodar nuestras capas entonces. Desde la capa de avión hasta la capa de cielo, creamos otra vez un grupo y le podemos poner de nombre, por ejemplo, fondo. Vamos nuevamente a la carpeta de imágenes y vamos a seleccionar esta imagen que se llama Amigos, que es de un hombre con un perro. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Validamos. Vamos a crear una capa nueva. La posicionamos por debajo de la capa de amigos. Presionamos la tecla de control y damos clic sobre la capa amigos para que nos haga esta selección. Nos vamos a edición, rellenar, y rellenamos de color negro. Control D para quitar la selección. Presionamos Control T y llevamos de aquí arriba hacia abajo para crear esta sombra. Como hay muchas luces, entonces debería de haber varias sombras. Lo que podemos hacer es duplicar esta capa con Control J, presionar Control T, clic derecho y voltear vertical. Vamos a posicionar esta sombra hacia acá. Bueno, seleccionamos estas dos sombras que tenemos. Presionamos Control E. Nos vamos a, Control E para combinarlas. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a ponerle un radio de unos 8 píxeles. Y le bajamos la opacidad a esta capa, por ejemplo a un 50%. Vamos a crear una capa nueva y vamos a poner un color gris, por ejemplo este que tenemos aquí. Damos clic en OK. Vamos a cargar unos pinceles de nubes. Para eso damos doble clic.
y se nos deben de poner estos pinceles que tenemos en forma de nube. Voy a elegir por ejemplo este y voy a dar algunos clics para crear un poco de neblina en esta parte. Seleccionamos estas tres capas y creamos nuevamente un grupo. Vamos a aplicar ahora los filtros, que son los que le van a dar el toque final a nuestra imagen. Entonces vamos aquí a los iconos de abajo y elegimos mapa de degradado. Vamos a elegir un degradado que sea de dos colores, por ejemplo este de blanco a negro, y vamos a cambiar los tonos. Entonces damos clic aquí donde dice color y vamos a poner el siguiente código, que es 422710. Nos da ese tono café. Damos clic en OK y vamos a hacer lo mismo de este lado. Damos clic aquí en color y ponemos el siguiente código, que viene siendo CBF 4E7 y nos da ese tono azul. Damos clic en OK. Nos va a quedar este degradado. Vamos a poner esta capa en modo de multiplicar, no, en modo de luz fuerte, con la opacidad hacia el 100%. Nuevamente vamos aquí a los iconos de abajo, seleccionamos otra vez mapa de degradado. Vamos a elegir este que ya trae por defecto Photoshop, que es de morado a naranja. Lo ponemos en modo de luz suave con una opacidad de 20%. Vamos nuevamente a los iconos de abajo y seleccionamos filtro de fotografía. Vamos a elegir este que dice amarillo oscuro. Le vamos a poner aquí en densidad un 45%. Y nuevamente vamos a los iconos de abajo, elegimos otra vez filtro de fotografía. Y elegimos ahora el último que dice submarino. Este lo dejamos así en 25%. Creamos una capa nueva. Y teniendo de este lado los colores negro y blanco, nos vamos aquí a filtro, interpretar, nubes. Luego filtro, desenfocar, desenfoque de gaussiano. Le ponemos así un radio de 8 píxeles, damos clic en OK y ponemos esta capa en modo de luz suave. Y de esta forma tendríamos esta bonita composición. Y bueno amigos, espero que les haya gustado y les haya servido. Y nuevamente les agradezco por haber adquirido este video tutorial. Y bueno, hasta la próxima.